Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a Retro VHS, bienvenidos de Phantom y Daniel Gorostiza, que hoy nos van a servir de invitados y colaboradores. Muchas gracias a los dos, obviamente, por estar aquí. Y hoy vamos a hablar, hoy tenemos entre manos una película que en este caso escogí yo, una película que ya tiene unos cuantos años, por no decir, pues ¿cuántos tiene? Mira, 77 años, ¿no? Cerca de los 80, 77 ya. años tiene la película, salió a la luz en 1948 y la dirigió un hombre que, si os paráis a analizar o a estudiar un poco de su vida, es una auténtica pasada. Aparte que vivió 97 años y vivió en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia y en Grecia. Su última etapa la pasó en Grecia, donde, bueno, que vivía ahí con su mujer hasta que se murió, pero él siguió viviendo allí en Atenas. Es una vida apasionante, una personalidad muy interesante, dirigió películas bastante representativas, sobre todo dentro de lo que es el cine noir, sobre todo dentro del polar francés y aparte del noir americano también. Pero hoy nos toca hablar de una película que en 2007 se incluyó en el National Film Registry para su preservación, porque era una película que se consideraba que tenía mucha significancia estética, cultural e histórica. Una película que recibió 2 Oscars, una a la mejor fotografía y otra al mejor montaje, y que tiene entre el elenco a un actor muy famoso en la época, que es Barry Fitzgerald, que era una casi eminencia, ¿no?, en esto de la actuación. Sin más preámbulo, la obra que tenemos entre manos es The Naked City, o La ciudad desnuda, y lo que vamos a hacer ahora es permitir que Phantom nos haga un pequeño resumen, muy pequeño, de lo que va el argumento, y luego vamos a entrar a analizar en un montón de cosas interesantes que esta película trae consigo, que son bastantes, la verdad. Pues sí, tenemos entre manos La ciudad desnuda, película del año 48, o cine negro, y pues resulta que el argumento es de una calurosa madrugada allí en Nueva York. Aparece asesinada una chica, una modelo, a sangre fría. Entonces, pues tendrán que investigar qué es lo que ha sucedido. El asesinato, pues, si lo realizó un hombre, una mujer o quién fue. Y se va destapando poco a poco una trama que nos llevará a lo que son los adentros del Nueva York, ¿no? Por eso se llama La ciudad desnuda, los entresijos. Sí, básicamente te muestra la ciudad sin costuras, te muestra la ciudad como lo que es. Y a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho el hecho de que la película desde el principio, con esa voz en off, con ese plano en helicóptero de la ciudad de Nueva York, que vemos que ha cambiado muchísimo a lo largo de todo ese tiempo, te cuenta, ¿no?, la ciudad de Nueva York, un día de verano, una noche de verano, de madrugada, te empieza a explicar las vidas de la gente, 8 millones de personas, 8 millones de historias, y de repente dice, y aquí va una de ellas. Pero es solo una de ellas, porque mientras la ciudad duerme, es cuando la ciudad está desnuda, es cuando pasan las cosas más oscuras, más rocambolescas, más difíciles de digerir. No sé, Daniel, si a ti te dio la impresión de que esta película es un tanto diferente al resto de películas clásicas americanas noir, por ese formato medio de documental que tiene, porque en ciertos momentos de la película parece que estás viendo un documental o un reporte fotográfico más que una película en sí. Sí, porque está... Bueno, para empezar es un poco rollo novela porque hay un narrador, que eso en algunas películas hay, pero no es lo normal. Normal es narrador en las novelas, en la película pues te lo narran con imágenes o los mismos personajes con los diálogos. Pero aquí hay un narrador y es una cosa muy intencionada porque te va en cierta forma dirigiendo para que tú te vayas donde te tienes que ir en otro lado, que por cierto el narrador es el productor de la película, lo dicen al principio. Yo estuve buscando y al parecer el tío además había sido periodista y tal, o sea que era un señor que sabía hablar, no simplemente... Y sí, hay que añadir una cosa, el tío era alcohólico
o estaba cerca de ello y se suicidó poco antes de que la película se estrenase. Vaya. En el en mayo del 47, una cosa así. Una Y era pena. muy joven, no sé si tenía 35 años o una cosa así. Pero bueno, Vale. quería comentar ese detalle. Pues, y luego lo de grabar en la calle, que es una cosa que hoy en día no se podría hacer, pero no se podría hacer no por nada, sino porque hoy como existe una cosa, esto el señor Caride, que lo tiene más fresco, lo explicaría mejor que yo, que se llama derecho de imagen. Yo no te puedo filmar a ti, bueno, yo te puedo filmar, pero no lo puedo mostrar en ningún sitio a no ser que tú me des tu consentimiento expreso. Y aquí sale la ciudad, a ver, están los actores actuando, pero están los actores actuando en la calle. Eso no es ningún decorado, ni como hacen ahora, que te paran una calle y lo que tú ves ahí es figurante. Yo lo digo porque, por ejemplo, para contar aquí una anécdotilla, este verano estuve yo de figurante en una película, no voy a contar qué se hacía, pero yo hacía de una persona normal, que es lo que se hace ahora en las películas, quiero decirte. Antiguamente, porque hoy en día no puedes coger y filmar a la gente por la calle, pero en aquella época que no existía todo eso todavía, estaba muy confuso, pues tú ves a los actores moviéndose en la calle y los actores están actuando, pero los demás, el tendero que tú ves ahí hablando a lo mejor con la señora, no sé qué tal, esos no están actuando, están ahí haciendo sus vidas. Y entonces, claro, ese elemento de realismo, pero pese a ser una historia de ficción, le da una cosa que en ninguna película de la época, por supuesto, pero de hoy en día tampoco. Pues normalmente en aquella época pues o rodabas en interiores y tal, que eran platós. Cuando rodabas en la calle era cosas preparadas, como he contado, pues se cierra una calle, metes ahí a figurantes y cosas así y ya está. Pero no coges ahí y grabas ahí a la gente en la calle. Eso es un poco como rollo, ¿cómo se llama esto? El cine este Dogma que tuvo así popularidad en los 90, que era que te cargabas la cámara y empezabas a grabar. Pues es un poco eso antes del cine de Dogma. Lo que pasa es que en el cine de Dogma tampoco grabas la realidad. Todo lo que salen ahí son actores y tal. Pero aquí no, aquí es la ciudad desnuda, como en el título. Sí, aquí cuenta Jules Dassin. Bueno, voy a enseñar la edición que tengo yo, que es muy buena. Viene ahí en una caja de cartón, que Fandom la tiene también. Yo la compré porque me lo dijo él. Y aquí trae unos extras, y en uno de los extras pues hay un simposio de Jules Dassin que antes de proyectar la película restaurada en 2004. Y también estaba el guionista allí, los dos muy mayores, porque Jules Dassin en 2004 tenía ¿cuántos años tenía? 92 años, una cosa así. O 93, no sé exactamente cuánto. 93 años tenía en 2004. Y entonces pues da como una especie de charla explicando un poco su bagaje dirigiendo y su bagaje en este mundo y demás. Y el hombre dice que él no fue el primero ¿cómo se dice?, en grabar una película en la calle. El Jules Dassin dice que él fue uno de los primeros, pero que esto se había hecho antes. Y que él cogía, grababa, pero grababa en zonas poco concurridas. Y aún así, fijaos la cantidad de gente que hay en las escenas. Entonces iba a zonas poco concurridas y se ponía a grabar. Y tenía, pues, decía que usaba ciertas estrategias. Por ejemplo, en este simposio comenta que cogió le decía a un amigo suyo que se fuese a una esquina con una bandera sureña o con una bandera así de típico fundamentalista americano y se pusiese a despotricar contra el país. Entonces decía, de esa manera, lo decía medio en broma, pero igual lo decía de verdad, de esa manera la gente que andaba por la calle iba a donde estaba él, se quedaban con él escuchándolo y entonces yo podía rodar en la otra escena. Luego decía que escondía la cámara por donde podía y demás, pero él como que llevó al máximo la tendencia esa que tenían los directores de la época de empezar a rodar en Nueva York, porque comenta también en ese mismo reportaje que
se crea como una especie de mística alrededor de la ciudad de Nueva York, pero nunca sale la ciudad de Nueva York en sí, en las películas, porque siempre son decorados. Y comentaba que todas las películas se hacían en decorados, en estudios, se hacían en Los Ángeles, y que había estudios absolutamente de todo, había decorados absolutamente de todo, que nunca se iba a los sitios de verdad, pero que a partir del 1940, 40 y algo, pues se empezaban a hacer ya estas cosas, y luego ya pues lo que tenemos hasta ahora. Y decían que un pionero en esto que fue Andy Warhol, que tiene una película en la que graba el Empire State desde el atardecer hasta el amanecer, o sea, una película que duraría horas y horas. También aquí vemos la influencia del hiperrealismo, ¿no? Porque Jules Dassin quería una película que fuese lo más realista posible. ¿Qué más realista puede ser que rodar una película sobre Nueva York en Nueva York, con gente de verdad, con decorados que es la propia ciudad y en las zonas normales y corrientes? Pues más hiperrealismo que ese no hay. Y luego hay otra cosa interesantísima, que había un fotógrafo que era Arthur Phillip, que lo llamaban Wiggy o una cosa así, que en 1945 publica una especie de álbum con fotografías de crímenes en la ciudad de Nueva York. Hizo como un reportaje fotográfico de diferentes crímenes a los que acudía. Y tenía fotos de mafiosos tapándose la cara con esos sombreros, gente ahí muerta en el suelo y demás. Y esto inspiró la película, inspiró la forma de hacer la película, inspiró la fotografía y también inspiró el título, porque el título de este álbum fue Naked City. Y Jules Dassin dijo, yo a este tío lo quiero en mi película, y lo contrataron como asistente de imagen y de todo este tema. Phantom, tú tenías la misma edición que yo, ¿no? Sí, que te lo dije yo antes. Ahí está. Pero tardaste años en verla, hasta que yo te dije que la tenías que ver. Sí, la cogí. ¿Qué es lo que...? Sí, perdón. No, que la cogí en un Black Friday que había por ahí, estaba así la ofertilla, y ahora resulta que no se puede conseguir así fácilmente. Hay que pagar un poco más, tampoco mucho más, pero sí que hay que pagar algo más por ella. Y es una edición brillante, la verdad. Analizándola, yo creo que tú mismo lo dijiste, ¿no? Los audios espectaculares para una película del año 48, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a cosas, ¿no? En mono, un audio 1.0, aquí resulta que tiene un 5.1 estos. Sí, creo que fue remasterizada en 2004 por una compañía alemana, si mal no recuerdo, o 2003. Y es que no solo el inglés, el castellano, también se escucha genial, tiene unos efectos sonoros impresionantes, es que llama mucho la atención para una película de esta época, ¿no? Y aparte, hasta el disco es chulo, con la ciudad desnuda ahí. No, sí, es maravilloso. Aparte te transmite, incluso la portada misma, y en negro, transmite lo que es el noir, ¿no? Sí, pero también la caja negra, ¿sabes? Que podían ponerle uno azul, por lo menos se han preocupado por... Luego, mira, si te fijas en la contraportada, tenemos ahí a Barry Fitzgerald solo, fumando ahí con una pipa, y detrás la ciudad de Nueva York de noche, ¿no? Sí. También es muy representativo. Representa un poco la soledad del individuo ante la gran urbe, ¿no? 8 millones de personas, pero bueno, al final está el hombre solo, la verdad. Luego incluso ¿sabéis? Los interiores, ¿no? De la película, la comisaría, las casas y demás, no eran decorados, eran casas de verdad, eran edificios de verdad, pisos de verdad. Eso también, pues, bueno, quiere decir bastante, ¿no? De lo que realmente Jules Dassin quería, ese hiperrealismo que quería transmitir con su película. Pero a ti, Phantom, ¿qué es lo que más te podría llamar la atención de la película? Porque nosotros, Daniel y yo, a lo mejor estamos más metidos en lo que es el cine noir, por todas las obras que llevamos comentando, pero tú te estás iniciando, sobre todo gracias a Alain Delon. Básicamente ya el comienzo, ¿no? Que empieza una voz a explicar un poco todo lo que va ocurriendo allí en la ciudad, en la urbe, y que después, por ejemplo, hombre, yo estoy acostumbrado a estas películas en blanco y negro que siempre, pues, no sé, si intenta predominar en algún momento lo que es la música, no, aquí hay diálogo tras diálogo, una voz que te va explicando y después también pues hay algunos giros.
es distinto a lo que estoy acostumbrado a ver, desde luego. A pesar de haber visto, pues también películas en blanco y negro y algo de cine noir por ahí, pero bueno. No sé, yo lo noto muy distinto. Por ejemplo, lo comparé, vale, salvando las distancias el otro día con las del Alfred Hitchcock. Pero, Claro, pero es que son es que totalmente opuesto, distinto, no tiene nada que ver, ¿no? sí, yo no diría opuesto, pero yo creo que esta película es muy pausada, Sí, no es muy larga, sí. dura 1 hora y 40, una Eso fue cosa lo que así. me llamó la atención mucho, ¿no? Es una película que tienes que ir digiriendo, van explicándote las cosas, se van viendo diferentes, ¿cómo se dice, hombre? Elementos para los indicios o posibles pruebas que incriminan a uno, que incriminan a otro, relacionan a uno a otro. Hay un montón de preguntas que se le hacen a la gente, de interrogatorios, y se empieza como a crear la trama muy a fuego lento, como el propio género, el hard boiled, ¿no? Que es ese tipo de novelas policíacas que se iban haciendo muy despacio y se iba desarrollando la trama muy despacio. Claro, Vértigo, a ver, el nombre ya lo dice. Sí, sí. Y, como se dice, con la muerte en los talones también sería un ejemplo. Estas son películas que son trepidantes. Esto es una película de... Vamos poco a poco destrapando la maraña y ya vas bien. Incluso, no sé, películas, ¿te acuerdas de esto del Baba, el hombre que sabía, no, la mujer que sabía demasiado, creo que era, una muchacha Sí, que la sabía mucho. de... Nada ¿Cómo que se ver, llama? John Saxon, sí. nada que ver, ya para empezar en la atmósfera, pues que esto no tiene nada que ver, ni de lejos. Es algo, me llamó mucho la atención en eso, diálogo, diálogos buenos y de calidad, pero es que muy distinto al cine hasta ese momento, ¿no? Es del año 48, además, ¿no? Y mira que hay películas ahí atrás, en los años, alguna del Alfred Hitchcock, como El hombre que sabía demasiado, es que no se parecen nada, en nada, ¿eh? Hizo Y es una dos, película... una británica y Sí, otra hay dos americana. versiones. Nada que ver. Claro, pero yo creo un poco que es porque son dos géneros diferentes. Alfred Hitchcock, bueno, él hacía muchas cosas, pero sobre todo es el maestro del suspense. Y el suspense, como la misma palabra indica, te tiene que dejar suspendido. Entonces, todo una cosa detrás de otra para que no te dé respirar. Esto es como, yo lo veo mucho como una novela de intriga, un rollo incluso Agatha Christie, sin estar todos reunidos en una habitación, pero ese rollo porque tiene hasta como capítulos, quiero decirte, entre cosas que pasan y ahora vuelve la noche a Nueva York y vuelve el narrador a contarte y ahora a lo mejor, por ejemplo, y vuelve un nuevo día y tal. Entonces es como un libro, como sería un libro si el libro fuera en cierta forma virtual y te fuera contando con imágenes. Entonces tiene otro rollo, las cosas van pasando, luego también creo un poco que con esa intención de realismo, nosotros estamos muy mal acostumbrados a las películas americanas actuales en las que los detectives tienen una suerte increíble y encuentran las cosas y resuelven las cosas. Pues no, aquí resulta que creen que no sé qué y ahora pues no es, y ahora tal, y este se va por su lado porque cree que esta pista, pero ¿y cuánto tarda en encontrar? Se tiene una corazonada más o menos acertada, pero ¿y cuánto tarda en demostrarla? Que hasta hay un momento que el otro, el Fitzgerald, le dice, pero tú tienes pruebas de lo que me estás contando, o sea, no podemos llegar al juez y decirle, oiga, yo creo que esto es lo que pasó, pues te va a decir el juez, pues muy bien, venga, un abrazo. Yo no sé, Daniel sabe más de esto seguro, pero a mí me recuerda a esos primeros cómics de Batman, cuando era más un detective que otra cosa, ¿no? Me acordé ahora yo que había jugado al juego de la PlayStation 3, el L.A. Noire. No sé si jugaste. Sí. Había un caso, la ciudad desnuda. Ya de por sí el juego en general se parece mucho a lo visto en la película, pero hay un caso en concreto. Sí, exacto. Hay un caso en concreto que es la ciudad desnuda y es igual. Básicamente es un homenaje a la película. Luego se hizo una película en 2013 o 14 o 12, no me acuerdo, que es Gangster Squad, que está inspirada en el L.A. Noire. Es una película
regularcilla, diría yo. Pero nos da la impresión, a pesar de que la película pues toque todos estos temas tan oscuros, esta ambigüedad moral, como estos pues personajes pues se intentan ir ganando la vida, se mueven por sus impulsos, por sus intereses y hacen lo que pueden para ir desarrollándose y las tramas y la criminalidad está conectada entre diferentes ramas de diferentes personajes que podrían no tener nada que ver, pero que se ven todos conectados a través de ese asesinato, porque a través del asesinato pues tenemos robo de joyas, tenemos extorsión, tenemos infidelidad, tenemos de todo. A pesar de todo esto, de estos temas tan noir, de estos temas tan claros, ¿nos parece que la película tiene un tono muy alegre, como muy desenfadado? No tiene, por ejemplo, Hit, por poner otro ejemplo, de una película que tiene 50 años más que esta, menos, perdón. Tiene un tono completamente pesimista, deprimente, prácticamente te dan ganas de llorar al ver la película, no hay escapatoria, pero aquí, en La ciudad desnuda, a pesar de que el mensaje es ese, de no hay escapatoria, la forma de hacerla es muy alegre, muy desenfadada. ¿Me parece a mí? Sí, pero yo creo que es que, claro, como ellos lo que intentan es contar una historia o una serie de historias dentro de lo que es la ciudad de Nueva York, pues claro, tienden a la cotidianidad y entonces yo lo veo mucho, por ejemplo, en el policía más joven que después de investigar pues se va a su casa con su señora y su señora le dice tienes que reñir a tu niño que el otro día se fue al parque solo y tal y cual y usted que me dio y el otro pues ve tú, ¿no? Que veas tú que es el padre. Son cosas cotidianas o incluso en otro momento le dice la mujer otra vez te tienes que ir y tal. Entonces, claro, es un poco en ese sentido realista porque es un poco lo que pasará normalmente, ¿no? Pues aunque tú seas un policía, tú seas lo que sea, luego tú acabas tu trabajo, te vas a tu casa con tu pareja, con lo que sea y tienes tu vida cotidiana, quiero decirte. O sea, ese policía normalmente no se lleva el trabajo a casa. Eso es muy de novela o de película de género noir, que aquí, de género negro, que aquí es un poco de las cosas originales de la película, de el policía, ¿no? Traumatizado por el caso que no pudo resolver. Por supuesto que los habrá, pero normalmente pues te dejas eso en el trabajo y te vas a casa a tener tu vida normal, que ya bastante complicada es. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo que pretende. Entonces, el policía se va a su casa y tiene una conversación con su señora como la que podría tener cualquiera, con cosas frívolas y cotidianas, porque el niño me ha dado un susto. Pues claro, lo que hacen los niños. Cuidado ahí porque hay una contraposición, creo, entre el Barry Fitzgerald y el detective, del que acabo de hablar Daniel, porque Barry Fitzgerald no tiene vida privada, si os fijáis en la película. Siempre que sale en pantalla está trabajando, está resolviendo algún caso. Él solo existe en la comisaría, solo vive en su despacho o alrededor en los alrededores de la ciudad para perseguir a los criminales y a los sospechosos y demás. Pero este detective, aparte de tener vida dentro de la comisaría y como policía, pues aparte de eso es una persona normal. Entonces, como que nos muestran una persona que vive por y para su trabajo, está entregado completamente a eso. No sé si en algún momento, creo que sí, se dice que su mujer murió. Creo que sí, que tenía hijos y, bueno, la mujer y que vivía con no sé cuántos dólares a la semana y se comenta algo de eso. Entonces está completamente centrado en eso. Yo me acuerdo que en algún momento dice este personaje que entrevistan un par de veces, que es un poquito golfete, vamos a decirlo así, para no hacer mucho spoiler, que dice que se gastó $50 de la época. Oye, que $50 hoy en día también es un dinero, pero $50 en la época tendría que ser la leche. Y dice, con eso daba yo de comer a mi mujer y a mis hijos o algo así, quiero decir. O sea que sí, tuvo que tener alguna familia, pero supongo que las hijas o los hijos se irían de casa al hacerse grandes. Y la señora, si no está, yo he de suponer que se ha muerto, se podía haber separado, pero bueno, en aquella época sería más raro. Entonces, yo he de suponer que él vive ya solo, las hijas o los hijos se habrán ido y él
pues le ha quedado solo su trabajo. Y en cambio el otro, el detective, vive una vida típica, ¿no?, del sueño americano, con su mujer, con su casa, su jardín, su hijo. Y Eso, como que de eso alguna me llama la manera también atención a mí. Sí, perdón. Porque hay un momento que la mujer le dice, bueno, pues tienes que darle una reprimenda al niño, ¿no? Y resulta que él dice, bueno, yo no tengo tiempo ahora mismo, ¿sabes? Ya se la daré en otro momento, tal. Y son acciones tan cotidianas, ¿no? Para la época, ¿no? Y los años esos los que son, que llama bastante la Claro, atención. por ahí está el tema, lo que iba a decir. Hay una confrontación entre lo que es su vida como policía, que hay un montón de problemas, hay un montón de crímenes y de cosas que pasan que nadie sabe, que no salen a la luz porque están maquilladas, ¿no?, por esa ropa que le ponemos, y porque pasa muchas veces de noche. Hay esa confrontación entre eso y su vida personal. Y lo que dice, lo que va a decir Phantom, le manda a echarle la bronca y él dice, no, yo ya tengo muchos problemas, yo paso, yo esto. Claro, ¿por qué? Porque ve que hay otras cosas que son mucho más importantes y que están sucediendo en la calle. Luego la mujer está preocupada porque vaya a trabajar de noche, ¿no? No le gusta nada. También. Claro, pero si Pero no no va a tiene trabajar tiempo. de noche, ¿cómo se Es que resuelven todos esos problemas? el hombre se le ve estresado, ¿no? Dice, no tengo tiempo casi, tengo que volver. Sí, no se le ve muy bien. La ciudad no espera, Es cierto. por mí. La ciudad no perdona. Mm. ¿Y qué pensáis de... Ah, Daniel, perdón, no sé si vas a hablar. ¿Qué pensáis de la... A mí me parece que hay un actor que se come la pantalla, que es Barry Fitzgerald. No sé si a vosotros os parece también el más carismático. Es que a mí me parece, la actuación que tiene me parece una pasada. Muy bueno. Bueno, sí, es el protagonista y es el que más destaca, pero yo destacaría, es que tener en cuenta que esta es una película del 48, quiero decir, porque nosotros luego hemos visto 200 películas que van a tener lo mismo que voy a comentar yo ahora, claro, pero son películas posteriores, así que no digo que esta sea la primera, pero también, como decía este hombre, de las primeras, se ve mucho la dinámica típica de dos compañeros en la cual uno es más experimentado y más maduro y el otro es más joven y se deja llevar a veces por los impulsos y a veces le llevan a buenos sitios y otras veces no, y el otro es más sosegado y tal. Entonces, aunque el otro destaque más porque es el más protagonista, los demás son sus ayudantes, yo creo que también la película se monta un poco en la relación de estos dos, Fitzgerald, que es el policía experimentado, maduro, tal y cual, y el otro es que es el policía que deja llevar todavía por las corazonadas y es más impulsivo y tal. Batman y Robin, podemos decir. Yo voy a dar un salto más. Yo voy a decir que el protagonista de la película es femenino, pero no es una mujer. Es una ciudad. O sea, para mí la protagonista es Nueva York. No es ni el detective, ni el jefe de policía, ni la mujer asesinada, ni el Garza este, ni nadie. El protagonista es la ciudad en sí, la ciudad desnuda. Tal cual Que es una como historia más. Una historia Claro. de tantos que tiene esa ciudad. Una ciudad que tenía, si no me equivoco, 8 millones de aquellas. De aquellas. De aquellas, que hoy debe de tener 16. Por lo menos. 8 millones en el año 48. Creo que tiene más, yo creo que tiene más. Sí, y te cuenta eso, o sea, esta es una historia más entre 8 millones, pero la ciudad sigue haciéndose de noche todos los días y sigue siendo las 3 de la mañana todos los días. Y pues vamos a tener que seguir vigilando porque los problemas van a seguir pasando. Y habrá más casos que resolver, aquí solo te cuentan una historia. Claro. Pero Y antes incluso se hizo una serie posteriormente, unos 10 años después se hizo una serie. No debe ser muy buena, pero se hizo una serie en Nueva York con diferentes casos. Claro, porque es eso. Antes ha habido historias, después habrá historias y habrá más casos que resolver o incluso no casos, cosas de la ciudad. Una ciudad, pues, como se plantea un poco en la película, envuelve un montón de historias. Incluso aquí, aunque nos cuenten una, incluso esa historia está formada de pequeñas historias que están de alguna forma relacionadas unas con otras. Entonces, pues, al final siempre va a surgir algo nuevo.
Efectivamente. Pues podemos darle ya una valoración final. Yo le voy a dar un 10, ya os lo digo, porque es mi película noir favorita. Y curiosamente este hombre hace otra película que es Rififi, que a mí me gusta bastante también, es uno de mis noir franceses favoritos, aunque ya tiene otro enfoque diferente. Y The Night and the City también es una película que me gusta mucho, creo que es del 50, que rueda en Londres. Tocapi no está mal, y luego tiene otras que me quedan por ver que me gustaría ver. Pero para mí las mejores películas noir para mí son Hit y esta película, y The Naked City. Y Hit no es por ser realista, pero The Naked City sí, o sea, me parece que el esfuerzo que se hace por prácticamente contarnos, más que contarnos una historia, es fotografiar una historia a través de la interacción entre los personajes y a través de cómo van cambiando las cosas en una ciudad en un momento concreto y de intentar mostrarnos cómo son las cosas en sí a través de lo que es la ciudad y lo que pasa en ella. Eso me parece que supone un hito casi en la historia del cine en los Estados Unidos, porque creo que esto ya se empezaba a hacer de alguna manera en Italia con el neorrealismo y con todas estas historias, en Francia también, o incluso se empezaba a hacer un poco después con Godard y con toda esta gente. Pero me parece es un antes y un después, un momento de ruptura. Esto ya se empezaba antes, pero con Jules Dassin en La ciudad desnuda es, a partir de aquí explota y entonces vamos a empezar a rodar en la calle, vamos a dejar los estudios, vamos a ir a la calle, vamos a rodar de verdad, para que las cosas parezcan de verdad, tienen que ser de verdad. Pues ahí estamos. Y como obra noir me parece prácticamente es leer una novela de Raymond Chandler, o sea, los recursos que se utilizan, la forma de narrar toda la historia, cómo va sucediendo todo, la cocción lenta que tiene de todos los sucesos y sospechas que se van desarrollando, tal cual. O sea, un 10. Recomendadísima. No sé quién quiere ir siguiente. Bueno, voy yo, que le voy a dar menos, pero tampoco mala nota. Le voy a dar un 9. Es una gran película, emotivas actuaciones. Tiene lo que son las escenas, creo que no deja plano en vano, no, en ningún momento. O sea, tú estás viendo ahí una fotografía que te tiene ahí ensimismado desde la otra pantalla. Por eso la ambientación es inmejorable, ¿no? De lo que es la Nueva York, la ciudad tan legendaria. Y el guión está muy bien, sobre todo destacar la actuación, como dijimos antes, de Barry Fitzgerald, parece que es muy buena. Los otros personajes también están bien, pero este hombre está por encima, la verdad. Me gustó ese tema documentalista, que no me lo esperaba, ¿no? Ese coloquio del principio, esa forma de contar, y la inmersión que también tiene la película, ¿no? De introducirte dentro de la ciudad de Nueva York, pero al fin y al cabo la ciudad es la que manda, ¿no? Por decirlo así, como explicamos. Es una historia más de muchas que hay, de miles. Le voy a dejar un 9, me parece una película muy original y más para la época, ¿no? El año 48, es tratar esto de alguna manera y más en Nueva York, ¿no? Pues espectacular, un 9. La jungla de asfalto. Sí. Yo no sé, yo quizás le ponga un 9 también, me parece muy buena película, totalmente recomendable, por todo lo que habéis contado, y yo me atrevo a recomendar también más películas de este director, que es un director bastante destacado. Rubén ha dicho algunas, por ejemplo, la de Ricky, que además, bueno, me he dado cuenta ahora, la gente se habrá dado cuenta antes que yo, evidentemente, de que son películas opuestas y complementarias, porque por un lado vemos en La ciudad desnuda un lado de la ley, en el otro lado vemos el lado fuera de la ley, en un lado es en América, otro es en Europa, luego una acaba de cierta forma porque es americana y las películas americanas en lo posible tienen que acabar de una manera y la otra pues a lo mejor no, porque en Europa las cosas no tienen por qué acabar como... Entonces, son complementarias, creo yo, y otras más películas que él ha hecho, en el fondo es lo que ha intentado con la ficción, es reflejar un poco el mundo en el que vivíamos, con lo cual me parece interesante, pero esta en concreto destaca entre otras muchas y es recomendable porque
yo creo que ha inspirado a otras películas y porque hace algo, como ya dije al principio, que no se puede hacer, que es sacar la ciudad tal cual. Hoy en día no se puede hacer por los motivos que he explicado, lo cual es una pena. Puedes simular que estás sacando la ciudad desnuda, pero nunca vas a sacar la ciudad desnuda como se sacó en esta película, con las calles, con la gente, con todo eso, la gente cruzando el paso de cebra, todo ese rollo. Entonces, aparte de todo lo que habéis dicho, pues es que yo creo que, y de que haya inspirado otras pelis, es que es un fenómeno que, digamos, si no único, casi en el cine, que no vas a ver más, con lo cual, súper recomendada, sí. Es que tiene hasta influencia en Smoke, la del 93, por ese Justo, tema de la fotografía. Sí, perdón. No, perdona, que justo lo estuve pensando antes, en un momento anterior de este podcast, me vino a la mente de lo que tú acabas de comentar del estanquero que hacía las fotografías siempre en el mismo punto y pensé, esto o es muy la ciudad desnuda o el escritor, porque eso estaba basado en un relato, si no recuerdo mal, ha visto la ciudad desnuda y se le ha encendido una bombilla. Porque, sí, que se murió hace poco el hombre. Sí, Polar. Sí, sí, Paul Auster, sí, Paul Auster, sí, es verdad. Sí, la influencia se ve claramente en dos partes y esos planos también, viendo la ciudad desde arriba. A mí me recuerdan también un poco a lo que hacía Nolan en las películas de Batman, ¿no? Que siempre se veía así la ciudad toda desde arriba, que, bueno, Gotham es Nueva York, básicamente. Pues nada, muchas gracias a los dos. Y si alguien no vio esta película, pues tiene que verla. Si le gusta el cine, tiene que verla. Y si le gusta el cine clásico, todavía más. Ya son 70 y... ¿Cuántos? 77 años o 70 y... No, me lío otra vez. Depende de cuándo se estrenara. Pero 77 años tiene la película ya. Sí. Pero uno la puede ver como si saliese ayer, porque la calidad cinematográfica que tiene, la intensidad, el contenido, la forma de narrar la historia es maravillosa. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.